Hola, hola muchachones, por aquí les saluda el doctor Raúl Colmenares. Así que sean bienvenidos y pónganse cómodos para este primer episodio de su podcast Actuación Médica. Hablarles un poquito del proyecto y yo me siento feliz de poder iniciarlo porque básicamente es una forma de estar muy cerca con ustedes, de poder transmitirles de forma educativa, concisa, precisa, lo que nosotros vivimos y experimentamos como médicos en el área médica, ¿ok? Voy a tratar de invitar a muchas personas que nos puedan dar daticos y nos puedan dar tips y recomendaciones. Hay muchos amigos que tengo haciendo residencia de medicina interna, de ginecobstetricia, unidades de cuidados intensivos, anestesiología, que nos puedan dar algunos tips y nos puedan dar muchas de sus ayudas de lo que están aprendiendo para podernos nosotros aplicar. A ustedes que me están viendo, que son estudiantes de medicina, que son residentes de algún área médica o quirúrgica, que son especialistas, mi respeto para ustedes porque se dedican a prepararse, a estudiar y a hacer cada día mejores profesionales. En esta oportunidad quiero abordar un tema que para mí es fascinante y que está en pro de siempre la investigación porque siempre hay cosas nuevas que salen sobre este tema y es la convulsión. Hablar de la convulsión, tengo varios videos en mi canal de YouTube donde explico un poco cómo lo es la convulsión, los tipos. En esta oportunidad simplemente quiero abordar un poco lo que es la actuación médica con respecto a la convulsión y cuáles son los aspectos fundamentales los que debemos tomar en cuenta. Conociendo que la convulsión es un fenómeno paroxístico producido por descargas anormales a nivel neuronal. Este va a conllevar a que todas esas descargas paroxísticas descontroladas, anormales, puedan pasar de neurona a neurona y por lo tanto generar una excitabilidad a nivel del sistema nervioso central. Tomando en cuenta que debemos determinar que estamos en una crisis convulsiva o un estatus convulsivo cuando establecemos un tiempo que este va a ser de 30 minutos o que tengamos crisis convulsivas repetitivas con compromiso del estado de conciencia y que sumándolas todas llevan y hacen los 30 minutos. Básicamente, ¿por qué es importante conocer los 30 minutos? Porque durante los primeros 30 minutos ocurren un sinfín de eventualidades las cuales tenemos que tomar en cuenta. Porque al inicio de la convulsión hay un regulamiento de la homeostasis, comienza a trabajar nuestro sistema vegetativo, el sistema simpático y parasimpático comienza a tener aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, esas respiraciones van a aumentar para poder llevar oxígeno a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? Y inclusive va a generar más glicemia, va a generar hiperglicemia para poder compensar todos esos gastos de energía que requiere nuestro sistema nervioso central. Pero al paso del tiempo de esos primeros minutos, el consumo de oxígeno y de glucosa va a estar elevado a nivel del sistema nervioso central y todas esas contracciones musculares, si estamos en el caso de una convulsión tónico-clónica generalizada, que es en la que básicamente son mucho mejores y más rápidas de identificar en el área de urgencias o en un paciente que esté en hospitalización o que simplemente esté en la calle y presente la convulsión tónico-clónica. Entonces, como les digo, todo va a estar autorregulado en los primeros minutos. Pero una vez sobrepasamos los 30 minutos, toda esa autorregulación va a fracasar y el paciente va a empezar a producir hipotensión sostenida, va a empezar a producir aumento de la presión intracraneal, va a generar hipoglicemia. Por eso es importante destacar que entre las causas de esta convulsión no esté la hipoglicemia, porque es una de las causas por la que muchos pacientes suelen llegar a convulsionar y es aquí donde simplemente un bolo de dextrosa va a ser el antídoto, el tratamiento de esta convulsión. Pero nosotros de manera compensatoria, ya en la parte externa, por supuesto, como profesionales, sabemos que el paciente ya ha pasado más de 30 minutos, entonces vamos a colocarle su bolo de dextrosa, porque ya necesitamos compensar, porque ya su sistema como tal ya no va a empezar a responder como antes de los 30 minutos. Muy importante que no se nos olvide ese tiempo. Ahora bien, una vez pasados esos 30 minutos, ya le dije que vamos a tener hipopsia cerebral, aumento de la presión intracraneal, hipoglicemia y va a empezar a generarse un daño multiorgánico, ¿ok? Multiorgánico importante en el que, por supuesto, debemos actuar de primera cuando tenemos esta situación. Ahora bien, una vez nosotros entendemos y analizamos todo lo que sucede
en esta crisis convulsiva, nosotros vamos a establecer qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y antes de yo hablar y entrar en materia, conociendo qué es lo que vamos a hacer, debemos hablar un poquito desde el punto de vista celular. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esa neurona? Esa neurona va a estar guiada por muchos neurotransmisores. ¿Ok? Esos neurotransmisores, que son sustancias químicas presentes a nivel del sistema nervioso central, que van a estar, en este caso, encargados de algo, bien sea excitatorio, inhibitorio, para generar placer, muchos neurotransmisores implicados a nivel del sistema nervioso central. En este caso, vamos a hacer énfasis en los excitatorios y en los inhibitorios, porque toda convulsión, ojo, va a tener un compromiso, bien sea de déficit de inhibición, es decir, déficit en este caso de GABA, o en este caso exceso de excitación, como lo hace el neurotransmisor excitatorio, como lo es el glutamato. Entonces, ese glutamato, siendo en exceso, va entonces a generar la hiperexcitabilidad y ese potencial de acción va a transmitirse de neurona a neurona, como les dije al principio. En el caso del GABA, que va a entrar por un canal especial del GABA, que es el GABA A, él va a generar que entre cloro a nivel de la célula y va a poder hiperpolarizar a esa neurona. Va a quedarse en pausa y va a hacer que no pueda entrar ningún otro estímulo excitatorio y eso es lo que nos va a generar su acción. Pero el GABA va a estar mediado, obviamente, o potenciado por muchos fármacos, ¿ok? Muchos fármacos que van a formar parte del tratamiento de dicha convulsión y son los que quiero traerles a continuación. Entonces, antes de nosotros entrar en materia con los fármacos, porque sé que ustedes quieren que hablemos del fármaco, quiero hablar sobre unas medidas generales que muchas veces no se toman en cuenta. Y muchas veces queremos de una vez colocar el fármaco y debemos tomar unos aspectos fundamentales. Vamos a considerar ese paciente que nos llega en la convulsión, que primero tampoco sabemos cuánto tiempo lleva convulsionando y que no sabíamos qué estaba haciendo ese paciente cuando pasó la situación, sea la edad que tenga, unos parámetros que van A, B, C, D, E, así como todo politraumatizado. Comenzamos con la A, que vamos a comprobar que la vía aérea esté permeable. Vamos a verificar, en este caso, la vía aérea, que el paciente respire, que no haya aspiración de secreciones, porque ahí sí nos puede generar una neumonía broncoaspirativa y bueno, una serie de procesos en los que queremos evitar, porque si entonces sabemos que ese paciente maneja secreciones, lo vamos a aspirar. Ese paciente, si tiene alguna lesión en cuello, alguna lesión en columna, y si es imprescindible colocar un collarín, se debe de colocar. Ahora, en la B, evaluando un poco lo que allí se evalúa, que es la frecuencia respiratoria, el tórax, la expansibilidad torácica, vamos a verificar que ese paciente no tenga ningún compromiso. A ese nivel, vamos a verificar que no tenga heridas y vamos a verificar saturación de oxígeno, vamos a ver cómo está todo eso. En ese mismo momento vamos a colocar, porque si les dije que estábamos en hipoxia, vamos a colocar oxígeno. Comiencen con cánula, comiencen con una cánula nasal o un bigote nasal, es otro sinónimo, para que entonces iniciemos, al menos ayudando a ese paciente con oxígeno. Luego vamos a verificar el llenado capilar, signos de hipoperfusión tisular. Vamos a ver el color de ese paciente. Todo eso lo vamos haciendo rápido, por supuesto. Eso no es que, bueno, vamos a ver. No, ustedes están viendo cefalocaudal, todos los aspectos relevantes. ¿Por qué? Eso les va a permitir a ustedes saber qué pueden hacer de forma inmediata. Y si es un paciente que llegó, por ejemplo, con un traumatismo craneoencefálico, requiere que ustedes vigilen todas estas cosas porque de allí va a depender no solamente el manejo anticonvulsivante, sino el manejo de otros fármacos que van a ser importantes para su patología. En la D, que ya maneja lo que es la escala de coma de Glasgow, evidentemente quizás esta va a ser un poco complicada poderla medir o poderla evaluar mientras el paciente está convulsionando, así que evidentemente vamos a odiarla un poco. Y la E de la exposición, vamos a evitar la hipotermia. Entonces, en este paciente debemos elegir fármacos que vayan a contribuir evidentemente con la inhibición, a promover la inhibición, a que ese GABA actúe, el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Entonces tenemos unos fármacos de inmediato para comenzar. De primer lugar, por así decirlo, o primera línea terapéutica, tenemos los fármacos benzodiazepinas. Las benzodiazepinas
que tenemos disponibles de forma endovenosa, de forma parenteral y que vamos a llegar a administrar en este caso, son el diazepam, el midazolam, que lo tenemos en disponibilidad parenteral. Ojo, estos fármacos que van a ser a nivel del organismo, a nivel del sistema nervioso central, van a potenciar el GABA, ¿ok? En las benzodiazepinas van a potenciar el GABA, el neurotransmisor inhibitorio, van a promover a que se aperturen más canales de cloro, que entren a la célula y que la hiperpolaricen, ¿ok? Eso es lo que van a hacer. Y evidentemente, al entrar cloro a la célula, vamos a generar que se pause y que nos siga transmitiendo ese impulso nervioso excitatorio. Entonces, las benzodiazepinas van a potenciar el GABA generando todo este mecanismo de acción, como les dije. Ahora bien, tenemos las benzodiazepinas, el diazepam, que es de acción larga, que está disponible en muchos países de Latinoamérica, y el midazolam, que es acción un poco más corta. Ahora bien, el diazepam viene en presentaciones de 5 miligramos y de 10 miligramos. El midazolam viene de 15 miligramos. ¿Qué vamos a hacer con este medicamento? Bueno, básicamente yo lo que necesito es administrarlo de forma endovenosa, porque ese paciente yo tengo que tener la capacidad con parte de mi equipo de canalizar 2 vías periféricas. ¿Y por qué 2 vías periféricas, doctor? Porque tenemos y necesitamos 2 vías periféricas y que me cuestionan mucho, porque yo subí unos reels y unos videos en TikTok, que por cierto vayan a seguirme, doctorizate-bajo, y me habían dicho, bueno, doctor, pero ¿cómo en ese momento nosotros vamos a canalizar ese paciente con 2 vías periféricas? Bueno, ya va. Pero es que, ¿cómo le vamos a administrar el medicamento? O sea, ¿cómo vamos a determinar que ese paciente o cómo vamos a poder administrar ese paciente, ese medicamento en ese paciente que lo requiere y que está en la convulsión tónico-clónica generalizada? Evidentemente será vía endovenosa. Aunque les tengo un dato sumamente importante, que pueden administrar el diazepam vía rectal. Ustedes pueden administrar este fármaco porque hay estructuras vasculares que van a poder hacer la absorción de ese fármaco y van a poder saltarse el paso de absorción y van a poder pasar directamente a la metabolización de ese fármaco. En fin, a nivel rectal es una opción y una vía de administración del diazepam. Ustedes lo van a colocar en una jeringa sin la aguja y van a poderlo administrar. Ahora bien, todo depende de la dosis a la que se va a administrar, si es un adulto o un paciente pediátrico. Claro que un paciente pediátrico es mucho más complicado el poder canalizar una vía periférica, y mientras que en el adulto probablemente sea un poco más fácil por el tema de la visualización de esas estructuras vasculares. Sin embargo, la vía rectal es mucho más válida y viable en el paciente pediátrico. Estabilizamos y entonces tomamos las vías periféricas. Ahora bien, esa dosis va de 0,3 a 0,5 en niños, 0,3 a 0,5 miligramos por kilo dosis, es decir, lo que nosotros calculemos con esa dosis es lo que se va a administrar. Pueden repetirla en intervalos de 3 a 5 minutos, máximo 2 dosis. ¿Ok? Se administró una, esperamos de 3 a 5 minutos, no, pintamos otra, hasta que llegue la convulsión, máximo 2 dosis. En caso que lo vayan a administrar a nivel rectal, van a utilizar una dosis de 0,7 miligramos kilogramos dosis. ¿Ok? En el paciente utilizando diazepam. Ahora bien, ese paciente, en el caso que tengamos un paciente adulto, ya la dosis va a ser un poco más completa con la ampolla, ¿ok? Pero vamos a individualizar y sabemos, no nos yuguló, o sea, no tuvimos respuesta con el diazepam, entonces debemos utilizar una segunda opción. Y sí hay segundas opciones, por supuesto, pero debemos de indagar muy bien si ese paciente ya cuánto tiempo ha pasado desde que lo trajeron de casa, si está en su casa, o lo que estaba haciendo desde que estaba convulsionando. ¿Por qué? Porque esto va a ser imprescindible. Nosotros podemos colocar todas las dosis de benzodiazepina que quieran, pero si no estamos seguros que hay unos niveles de glicemia adecuados, no estamos haciendo nada. Entonces debemos, en esa primera instancia de la evaluación de nuestro ABCDE, tomar una glucometría y determinar que no estamos ante una hipoglicemia, que evidentemente eso no va a tener respuesta con benzodiazepina, eso va a tener respuesta con azúcar. Entonces nosotros colocamos nuestro bolo de dextrosa y vamos a estar, claro, comprobando y teniendo en cuenta. Si pasamos más de 30 minutos, coloquen el bolo de dextrosa porque nos va a ayudar a compensar a ese paciente. Estamos entonces normoglicémicos, ya colocamos nuestra dosis, que más o menos en todo ese tiempo, cuando ya estamos por la segunda opción terapéutica, porque hay segunda opción terapéutica, muchachos, y en este caso la segunda opción terapéutica que se utiliza es la fenidantoína.
Este medicamento lo vamos a utilizar en una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo dosis, ¿ok? Este, este, este medicamento necesitamos ya administrarlo vía endovenosa. Ya este sí no se puede administrar vía rectal porque pues no está recomendado e inclusive debemos diluirlo porque no lo podemos pasar así netamente como viene en su presentación. Él viene de 250 miligramos, la presentación de la difenilantoína, y también viene en presentación de 100 en 2. Ahora bien, la de 100 en 2 realmente yo no la conozco. Yo he trabajado en Venezuela, países de Latinoamérica tercermundistas, pero he trabajado en Venezuela y he trabajado en Colombia. En Colombia pues conozco la de 250 miligramos. Y esa es la que tenemos a disponibilidad. Normalmente en todas las situaciones en las que me he encontrado, el paciente ya ha respondido con la benzodiazepina. ¿Ok? Ahora, esa segunda opción que tenemos, normalmente yo no he llegado a esa segunda opción, pero si ustedes llegasen a llegar a esa segunda opción, entonces ya saben más o menos la dosis a utilizar, van a diluir ese medicamento en solución salina, no se utiliza solución dextrosa porque se precipita, y de allí es la oportunidad de decirles que ¿por qué las dos vías periféricas? Porque por un lado vamos a pasar el medicamento y por el otro lado debemos estar pasando la dextrosa, que no se va a poder cruzar con la fenitoína y no va a poder generar ese efecto no deseado. Ojo con las reacciones adversas que tenemos con el diazepam, que no se las dije, hay depresión respiratoria, hay hipotensión, así que importante que tengan el oxígeno ese paciente. Con la fenitoína, si tenemos disminución de la frecuencia cardíaca, él va a actuar, en este caso, va a tener un efecto a nivel cardiovascular y va a generar esa cardiotoxicidad y puede llegar a disminuir la frecuencia cardíaca. Recuerde que forma parte de o está dentro de la clasificación de Vaughan Williams como antiarrítmicos. Él va a estar implicado con los canales de sodio, ¿ok? Con los canales de sodio y cloro para, en este caso, estabilizador de la neurona y puede llegar a generar, evidentemente, la inhibición. Este va a ser un manejo más iónico que más con neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central. Ahora también tenemos como tercera opción, se supone que este capítulo del podcast iba a ser breve, iba a ser corto, pero hay muchas cositas que realmente hay que destacar y que por supuesto quiero mostrárselas porque de eso se trata este podcast. En su tercera opción van a tener el fenobarbital como barbitúricos. ¿Okay? Ese barbitúrico lo tenemos de 200 miligramos en 4. Vuelvo y les repito, yo no he llegado a esta opción terapéutica, porque ya llegando a la tercera opción, ya ese paciente requiere un manejo de unidad de cuidados intensivos, requiere que se le coloque una analgesia, que se maneje con una vía aérea avanzada, o sea, ese paciente requiere una intubación orotraqueal y que ya esté sustento a esa situación, porque debemos inducirle un coma, porque ya evidentemente no podemos estar esperando que promueva más hipoxia, que promueva más daño y que evidentemente ese paciente empeore. Todo lo contrario, ya finalizando esa segunda dosis terapéutica, nosotros ya queremos que ir dándole o ir llamando a UCI para que nos auxilie con ese paciente. Entonces, esa tercera opción no, sí la hay y es el barbitúrico. Ese barbitúrico también van a utilizar una dosis de 15 a 20 miligramos kilogramos dosis. Se va a colocar endovenoso. En este caso, la dosis que le estoy diciendo es para los pacientes pediátricos, porque evidentemente la dosis más elevada es la que se va a utilizar en los pacientes adultos. Y una última dosis, que es el ácido valproico, que es la que se puede utilizar. El fenobarbital va a tener un mecanismo de acción parecido a la benzodiazepina. En este caso, él no va a aperturar muchos canales de cloro, sino un canal de cloro por un tiempo prolongado. Y esto es lo que nos va a traer un sinfín de beneficios, porque sí potencia el GABA, pero va a permitir que un único canal de cloro esté abierto por mucho más tiempo. Esto es básicamente de cómo pueden ir manejando una convulsión tónico-clónica, poder determinar todas y cada una de las manifestaciones que ese paciente está teniendo y una vez logremos estabilizar, vamos a poder elegir la causa de esa convulsión. Vamos a poder determinar qué fue lo que a ese paciente le está generando dicha convulsión. Si es una infección del sistema nervioso central,
Bueno, sí, fue promovido por un traumatismo craneoencefálico que tuvo ese paciente. Vamos a poder determinar, fue un desequilibrio electrolítico, que fue lo que llevó a ese paciente a esa convulsión y eso lo vamos a poder determinar una vez lo logremos estabilizar. Espero que te haya servido y haya sido de mucho agrado este capítulo para ti. Déjame en los comentarios qué más y qué otros temas te gustaría que conversáramos y espero poder estar a la altura para poderles llevar temas e información de calidad. Muchas gracias.